Heidegger se dio cuenta de que el primer proyecto que tenía en Ser y Tiempo es un proyecto que presupone una especie de perspectiva trascendental. O sea, porque está haciendo como Kant, está buscando condiciones de posibilidad del sujeto, solamente que el sujeto ahora es aquí el sujeto existente, el sujeto de la existencia, y está buscando condiciones de posibilidad de ese sujeto guión existencia, que son los existenciarios. No es lo mismo, porque el sujeto kantiano es un sujeto más próximo al cartesiano, activo, constructor, mientras que este sujeto de la existencia ya hemos visto que es un sujeto que ya es sobre su propio fondo abismático, que no puede poseer y del cual no se puede hacer cargo representativamente. Es muy distinto, pero sí que hay suficientes elementos aquí de vinculación entre una perspectiva y otra como para sospechar. Y Heidegger sospechó y dijo, no, voy a dar un giro y voy a intentar hablar sobre la existencia misma, sin necesidad de remitirla al sujeto Dasein, ¿no? Es decir, voy a hablar sobre el ser mismo, desde el ser mismo, de tal manera que intente ponerme en el lugar, ¿no? Del ser. Eh, yo como perteneciendo a él, ¿no? Y hable desde él. Bueno, y este es el propósito de lo que se viene llamando el Heidegger de la Kehre, que significa vuelta, y que constituye pues el Heidegger más prolífico, porque la mayor parte de su obra pues pertenece a este giro, a esta Kehre. La idea fundamental de este segundo Heidegger es que hemos olvidado el ser. El ser es el acontecimiento, ya lo habíamos visto al principio, ¿no? En el que estamos inscritos. Si el Dasein es pregunta por su propio ser, por el sentido de su propio ser, y es pregunta por el sentido de lo que lo envuelve, el sentido del mundo, el sentido de lo real, ¿no? Pues entonces él es ya pregunta por el ser en general. Y esta pregunta por el ser muestra que el Dasein pertenece al movimiento mismo del ser, que estamos siendo ya al preguntarnos de ese modo, y que el ser es algo que precede al Dasein. El Dasein forma parte, está arraigado en el ser. Entonces habría que distinguir entre el ser y el ente. El ente es una realidad concreta, es aquello que es representable, aquello que es tangible. Y el ente tiene un ser, pero el ser del ente no debe ser confundido con el ente. Hay una diferencia en toda realidad, que es la diferencia onticontológica. La diferencia entre esa realidad como concreta, determinada, ¿no? Con estas características que se pueden hacer representables, presentes, si eso es el ente, y esa realidad en cuanto que está siendo. Y esta otra dimensión es la dimensión del ser. Las dos, ¿no?, están imbricadas, ser y ente, pero son heterogéneos. Bueno, pues el olvido del ser es, para Heidegger, la confusión del ser con un ente. Y ocurre esto cuando se trata simplemente en la existencia humana de atender a realidades concretas y buscar, cuando nos preguntamos por el ser de esas realidades, por su esencia, buscar otras entidades, otros entes, buscando pues la causa
de esa entidad en otro ente, o su razón de ser en otro ente. Sobre este otro ente habría que preguntar por su razón de ser y nos conduciría, ¿no?, a una nueva pregunta sobre, y estaríamos fundando a un ente siempre en otro ente, a este otro en otro ente, así en una cadena que al final deberíamos terminar en un ente primero, que podría ser, pues, que ha sido pensado en la tradición filosófica, pues, como una estructura profunda del ser o Dios, ¿no? Pero siempre se trata de un ente. Aquí la pregunta por el ser ha sido disuelta en la pregunta por el ente. Resolvemos la cuestión por el ente siempre en el ámbito del ente. Y nos sustraemos siempre a la pregunta por su ser, que es por su estar siendo, por el acontecimiento de estar siendo, cómo está siendo, cuál es su modo de ser, de qué modo está apareciendo. El olvido del ser empezó ya, según Heidegger, con la primera ilustración griega. Es decir, con Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Porque entendieron el ser, bueno, pues Platón como idea, es decir, como un ente, pero un ente ideal. Aristóteles como esencia, es decir, en fin, como inmanente, pero como algo entitativo, ¿no? No como el movimiento de venir a presencia, el ser mismo. En fin, todo esto es muy cuestionable, pero estoy simplemente intentando aclarar la perspectiva de Heidegger. Y después este olvido del ser se discurre por toda la historia de Occidente, se radicaliza en la modernidad, porque en este caso el ente ya no es solamente, pues, la idea o la esencia, sino que el ente es el objeto, eh, aquello que es construido desde el sujeto. El ser es reducido a ente, ¿no? Y el ente ahora es reducido también a algo mucho más concreto, que es el objeto para un sujeto. Aquí empieza a hacerse más claro que el olvido del ser está llevado o está empapado de una voluntad de dominio. Si lo real es objeto construible, si lo real es objeto para un sujeto, bueno, pues entonces se puede hacer disponible. Aquello que es mi construcción puede ser puesto a mi disposición, ¿no? Solo es indisponible para mí aquello que yo no puedo construir, aquello que no puede ser objeto de una construcción mía. Bueno, se va reduciendo el ser a ente, el ente ahora a objeto en la modernidad. Y en el mundo contemporáneo, ¿qué ocurre? En el mundo contemporáneo ocurre que esta reducción del ser a ente y ente a objeto se radicaliza de tal manera que el objeto es entendido tácitamente por toda la comunidad en la época como existencias. Lo real es entendido entonces como existencias, pero en el siguiente sentido, como cuando utilizamos el término en la vida cotidiana, al ir a una bueno, a una tienda, ¿no?, o a un supermercado, ¿no?, y preguntarnos, bueno, no hay aquí de tal producto, voy a preguntar a ver si tienen existencias de tal producto, ¿no? En ese sentido, ¿no? El mundo contemporáneo, según Heidegger, está dominado por esta conversión de todo lo existente en existencia. Vamos a analizar un poquito más qué significa existencia. Utilizamos la imagen esta del mercado, ¿no? Estamos trabajando en el supermercado, ¿no? Y el dueño nos dice, oye, parece que no hay más
leche de tal tipo, ¿no? Ve a ver si hay existencias. Entonces nosotros vamos abajo a un almacén a ver si queda ahí, porque si quedan existencias, pues entonces colocamos más cartones de leche allí donde faltan. Entonces las existencias se caracterizan por 3 rasgos fundamentales según Heidegger. 1, son cuantificables. Claro, en la existencia hay, en el ejemplo utilizado, pues un número determinado de cartones de leche, ¿no? Habrá más o habrá menos, pero es un número determinado, es cuantificable. 2, es acumulable. Esto es un rasgo importante también, porque añade algo más a la cuantificación. No es que lo real sea solo cuantificable, sino que además es cuantificable de un modo acumulable. En el ejemplo, hombre, los cartones de leche pues no son esféricos, ¿no? Y sería una tontería poner, ¿no? Acumular ahí cartones de leche esféricos porque estaríamos echándonos tierra o piedras sobre el propio tejado, ¿no? Porque así no lo acumulamos bien, es que ocupa mucho espacio. Entonces vamos a racionalizar la cosa y vamos a construir pues estos cartones que son de este otro tipo y entonces ya encajan todos así. Bueno, pues eso es lo que significa que sea acumulable. Lo real no solamente tiene que ser cuantificable, sino además cuantificable de un modo acumulable. Y el tercer rasgo es que lo que es así cuantificable y acumulable de ese modo se convierte en algo que está a la disposición del ser humano. Quiere decir, sujeto al arbitrio del ser humano, a lo que le dé la gana al ser humano para entenderlo. Entonces, pongamos un ejemplo. Conversión de lo existente en existencia. Estamos en el Amazonas. Bueno, pues sí. Aplicamos aquí este principio, ¿no?, de la época, según Heidegger, quiere decir que vamos allí no viendo o estando ante el sentido de lo que significa el Amazonas en general, sino que previamente ya lo estamos viendo como un conjunto de materia prima para nosotros. Y entonces lo estamos convirtiendo, ¿no?, en algo que es, uno, cuantificable, y es que vamos a por árboles. Y bueno, pues hay tantos árboles, o necesitamos tantos árboles para llevarlos en el barco, ¿no? Pero además, esta cuantificación la hacemos también acumulable, porque vamos a colocar esos árboles en el barco. Entonces, pues nos ocupamos muy bien, ¿no?, de eliminar las ramas, etcétera, para que encajen perfectamente bien y podamos llevar la mayor cantidad posible en el barco. Entonces, y tercer rasgo, ¿no?, el Amazonas convertido así en algo cuantificable y en algo acumulable, lo hemos convertido en algo a nuestra disposición. Quiere decir que estamos en Europa, por ejemplo, ¿no?, y decimos, oye, mira, qué bien, nos gustaría tener a la comunidad, porque nos da la gana, ¿no?, un tipo de madera ahora que no hay aquí en Europa y está en el Amazonas. Bueno, pues sea. Entonces vamos al Amazonas, la cogemos y punto. Conversión de todo lo existente en existencia. Quiere decir que esto empapa a toda una visión del mundo, según Heidegger, que forma parte de todo lo que hacemos, que es el sustrato de todos los ámbitos de nuestra existencia, de la política, de la economía, de la educación, de la universidad, de todo, y que está funcionando ahí debajo como esta propensión a convertir todo lo existente en existencia. Un último ejemplo, y quizás queda esto más claro, ¿no? Un móvil. Un móvil, ¿qué tipo de objeto es? Bueno, un objeto magnífico si se trata de llamar a mi madre, ¿no?, y preocuparme a ver cómo está. Vale. Pero hoy no utilizamos los móviles simplemente para eso, sino que parece que
tienen una inercia propia y ellos nos utilizan a nosotros. ¿Cómo? Por ejemplo, pues esto tiene una gran memoria, ¿no? Pues ahí yo no sé cuántos contactos tengo, pues entonces estoy cuantificando mis relaciones. ¿Cuántos conocidos tengo? Pues no sé, pues tendré ahí pues 300 o 400. Yo qué sé, son los contactos que tengo ahí. Bueno, ya hay una cuantificación, pero además tiene que ser acumulable, hombre, porque es que nosotros hacemos los móviles de tal manera que la acumulación sea cada vez más efectiva y entonces pues buscamos móviles cada vez más perfectos que eh, concentren mejor la información de tal manera que pues ahí en una pequeña laminilla pues ya hay 1 terabyte ahí de capacidad, etcétera, ¿no? Y al final, si utilizamos el principio de la conversión de todo lo existente en existencias, habría que concluir que eso de una manera inconsciente lo estoy haciendo para hacer disponibles mis relaciones. ¿Cómo podríamos aplicarlo? Pues pensando en la situación siguiente. De un modo inconsciente tengo ahí 200 o 300 contactos, los que sean, ¿no? Y hago uso de ellos conforme me hace falta. Entonces llamo a este porque es médico, cuando tengo alguna enfermedad. Después ya no me acuerdo, ¿no? Me pongo en contacto con esta otra persona pues porque le gusta el cine y quiero enterarme, ¿no? de qué película podría ver y le quiero preguntar por alguna. De otra persona, pues a lo mejor necesito esto o lo otro. En el fondo, estoy convirtiendo a esos contactos en contactos a mi disposición, a mi arbitrio. Lo estoy colocando bajo la esfera de mi dominio, ¿no? Es convertir a las relaciones humanas en algo completamente utilizable. Pero esto lo hago sin darme cuenta, de un modo general. La conversión de todo lo existente en existencia es un modo de ser de la época y no es simplemente un modo de pensar consciente que nosotros tenemos. De ese modo de ser de la época, que es omniabarcante, pues aparecen intenciones concretas, proyectos concretos, etcétera, ¿no? Que se toman a sí mismos como autónomos. Por ejemplo, surge una política y dice, bueno, este tipo de política pues, es una política autónoma, independiente, que se considera a sí misma, que surge de un proyecto político, ¿no? Y Heidegger diría, sí, de un proyecto político va a salir eso. Toda la época, ¿no? Está ya empapada en una precomprensión previa que es esta. Y ese proyecto político que tú estás diciendo, al que te estás refiriendo, es simplemente, ¿no? Una emanación de ese fondo y tú estás tomado por ese fondo. De tal manera que tú no te estás dando cuenta de que tú lo que quieres políticamente es convertir a todo lo existente en existencia. Y entonces, pues que va a tratar al electorado como existencia. Un conjunto de seres humanos que hay ahí que son cuantificables porque son votos, que son acumulables porque los vas a administrar esos votos de esta manera o de la otra y que están a tu disposición porque tú esos votos los quieres para hacer lo que te dé la gana, ¿no? Bueno, pues entonces eso es, ¿no? Conversión de todo lo existente en existencia y esto prueba que ahí, aunque tú creas que estás proyectando algo que surge de ti, solamente estás siguiendo algo que forma parte de la época. ¿Cómo se puede cambiar la época entonces? Es decir, ¿cómo se puede recuperar el ser? Bueno, comprendiendo esto mismo, comprendiendo que hemos olvidado el ser, que lo hemos convertido en existencias, y al comprender eso, es como cuando nos referíamos a la existencia propia, ¿no? Que al comprender nuestra existencia impropia, nos volvemos hacia nosotros mismos. Y al volvernos hacia nosotros mismos para empuñarnos, ahí, en ese movimiento, surge ya un conjunto de ideas y proyectos concretos. Bueno, pues más o menos, para resumir mucho, porque esto es muy complejo, ¿no? Se trataría de darse cuenta de esto. Y al darse cuenta, ¿no?
un volver de la comunidad a sí misma, pero ya de un modo lúcido, de tal manera que entonces, en ese volver hacia el propio ser de la comunidad, surgen ya propósitos políticos, de educación, sanitaria, etcétera, que emanan ya de una relación de la comunidad consigo misma, con su propio ser. Y ahí, pues, la comunidad se puede equivocar o no se puede equivocar, pero esto es algo que ella tiene que determinar más tarde, ¿no?, en virtud de lo que ella misma proyecta. Lo fundamental es que aquello que proyecta surge ya de su libertad, de su relación consigo misma, no de su entrega a fuerzas ciegas que no le pertenecen a ella y en la cual está sumida. Bueno, pues habría muchísimas cosas que decir sobre esto, ¿no? Pero no os quiero cansar ya más. Por tanto, dejamos al segundo Heidegger como así esbozado, como esto es simplemente una introducción, y mucho menos que una introducción, que es un mínimo esbozo, simplemente para señalar por dónde se mueve el Heidegger de la Quere, y esto quedaría para otro momento cuando queráis, pues fuera ya del grado, pues cuando estoy a vuestra disposición. Y ahora voy a cortar, ¿no? Y dialogamos, ¿vale?